El sector cooperativo y de la economía social y solidaria tiende a consolidarse como el motor dinamizador de la sociedad y del lugar donde éstas interactúan. Acá en Caminos Cooperativos te mostramos la realidad de todas ellas. Bienvenidos, así comienza Caminos Cooperativos. Continuamos con más repercusiones vinculadas al Congreso Internacional 2020, llevado a cabo por Coninagro. Veamos ahora uno de los bloques más potentes del Congreso, en el que intercambiaron conceptos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sus pares de Mendoza, Rodolfo Suárez y Omar Perotti, por la provincia de Santa Fe. Kicillof afirmó que en un contexto tan desfavorable y que generó tantos inconvenientes, se tomaron varias medidas. En primer orden, declaramos esencial a la producción, es decir, que es uno de los pocos sectores que se mantuvo trabajando durante la pandemia. Bien, buenos días, muchas gracias a ustedes. Un agradecimiento muy grande a Carlos y siempre venimos de varias actividades vinculadas con el sector cooperativo en general y con las cooperativas agropecuarias en particular, así que una ocasión muy importante en medio, bueno, de esta coyuntura tan dramática y tan excepcional, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación, un saludo grande a los que nos están viendo y a mis colegas gobernadores de Mendoza y de Santa Fe. Bueno, para ir precisamente al sector agropecuario, a lo que hoy nos interesa, yo diría que en un contexto tan desfavorable y tan fuera de la planificación de nadie y realmente que generó tantos inconvenientes y tantas situaciones novedosas, lo que podemos decir es que pese al difícil contexto de la pandemia, se tomaron varias medidas, acá en la provincia de Buenos Aires y algunas a nivel nacional. En primer lugar, acá en la provincia, junto con la Nación, declaramos esencial a la producción de alimentos, por lo tanto, creo que es uno de los pocos sectores que durante toda la pandemia, aún en los momentos de mayor aislamiento, estuvo trabajando. Sí. Eso nos llevó a exigencias muy grandes en términos también de las cuestiones del flete, el transporte, la circulación de personas, de bienes, de materiales, y creo que lo hemos sabido llevar de forma tal que cuando hoy vemos los resultados hay que combinar haber incentivado y acompañado la oferta a través de su declaración de esencial, medidas de crédito específicas para el sector del campo, sumado a las medidas de demanda, como fueron todo lo que hizo el gobierno nacional y provincial para mantener el ingreso, que permitió que no cayera a pique la demanda de alimentos. Es algo que pasó en algunos lugares del mundo. Acá en la República Argentina podemos decir que aumentó la faena de ganado bovino 4,4%, sí, de porcino 1,1%, de aviar 4%, en la provincia de Buenos Aires, que también la producción de leche, después de 4 años muy complicados, tuvo un crecimiento del 8%, la campaña de trigo tuvo un aumento del 4%, sí, en la superficie sembrada. Entonces yo creo que entre la declaración de esencial, las medidas de incentivo a la oferta, particularmente al sector cooperativo, y el sostenimiento de la demanda, también lo que está pasando en el mercado internacional, tenemos que en términos relativos y comparativos, en nuestra provincia, que es una provincia de claro perfil industrial, pero sí, también de claro perfil agropecuario, productivo en general,
con todo eso lo que tenemos es que en medio de la pandemia podemos mostrar resultados bastante aceptables, con crecimiento fuerte en algunas producciones. Así que la verdad que inesperado con respecto a lo que se vio en otros lados. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos, a los colegas gobernadores. Bueno, la primera reflexión que hago la tenemos que hacer dentro del contexto de pandemia que estamos viviendo. Yo recuerdo que cuando comenzó esto, nosotros estábamos comenzando con la cosecha de la uva y la posterior elaboración, y recuerdo que lo pudimos hacer, ¿no? Nosotros pudimos levantar la cosecha, hacer la elaboración del vino este año, y después tuvimos problemas, ¿no? Muchos problemas que se presentaban, que tenía que ver con los trabajadores golondrinas. Yo me acuerdo todo lo que vivimos para que pudieran volver a sus provincias. Ingresan más o menos para la cosecha Mendoza unas 15.000 personas, la mayoría vienen del norte, Tucumán, Jujuy, de Salta, y fue todo un problema, ¿no? Y ya estamos empezando nuevamente la cosecha aquí en Mendoza, obviamente no con la uva, sino con las frutas de carozo, con todo lo que hay, y ahora tenemos el problema de que estos trabajadores, que se les llaman los trabajadores golondrinas, se les dificulta el traslado, con lo cual hemos hecho una capacitación de cosechadores para mendocinos. Por eso le pedimos al gobierno nacional que toda esta gente que cobra alguna ayuda del gobierno, pero que si tiene un trabajo formal pierde esa ayuda, que no la pierda, que mantenga esa ayuda del Estado y que a la vez pueda cobrar de la cosecha. Así que en ese sentido nos estamos preparando en este momento que, como todos saben, la provincia de Mendoza cuenta con actividades como la agricultura, la ganadería, la agroindustria, que funciona como los motores de crecimiento y desarrollo para todo nuestro territorio. Para que entiendan y determinar la importancia del sector agropecuario, basta analizar que el Producto Bruto Geográfico es del 7% en este sentido, pero si le sumamos todo lo que es la industria manufacturera, llega al 20% en la provincia de Mendoza. Es un sector que aumenta su importancia cuando consideramos la mano de obra que requiere, y el arraigo a la tierra y a los valores trascendentales de la sociedad, que son la familia, la vida, la naturaleza, y el trabajo que permita, ¿no es cierto?, una escala ascendente en la sociedad. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, el agradecimiento a la gente de Coninagro, a su presidente, a Carlos, y a cada uno de los integrantes y quienes están participando, siguiendo este congreso. Para nosotros, que tenemos aquí en la provincia Sunchales, capital nacional del cooperativismo, un número importantísimo de cooperativas desplegadas en todo el territorio, es un gusto estar participando aquí. Y es un gusto haber visto el despliegue de muchísimas de ellas en todo este periodo de pandemia. Coincidente con mis colegas gobernadores en el desarrollo, porque la posibilidad de que sea actividad esencial ha permitido claramente en la provincia que toda la cosecha pueda realizarse, que la actividad esté desplegada a pleno. Simplemente me gusta, y Rodolfo hacía alguna de las inconvenientes iniciales con los trabajadores golondrinas. Los primeros inconvenientes que nos surgieron a nosotros era qué hacíamos con la cosecha y cómo llegaba al puerto, cómo era el tránsito de los camiones por las rutas y cómo se podía garantizar el embarque de materias primas o de los subproductos que la industria manufacturera allí en la zona portuaria elaborara. Y creo que eso ha dejado un aprendizaje importantísimo, porque en los temores iniciales de que había dificultades para ingresar a la provincia, para moverse de una ruta a la otra, la coordinación con entidades, municipios, comunas y demás fue despejando las dudas sobre las instancias de contagio, sobre los cuidados de los transportistas, sobre cómo hacerlo en la llegada a puertos. Y se permitió desde
El inicio del año, 1.400.000 camiones entrando al puerto. En plena pandemia, 1.200.000 camiones. Y esto tiene que ver con algo importantísimo para el sector, como es su logística, como es la posibilidad de llegar a puertos y sacar allí la producción a través del río Paraná, a través de la hidrovía. El impacto de esta medida es bueno reflejarlo. Estamos en la bajante más importante del río en 60 años. No llega al metro de agua en Puerto de Rosario, pero sí pudieron allí entrar los barcos a cargar. Sí. ¿Por qué lo pudieron hacer? Por la existencia de la hidrovía. Imaginémonos, ni quiero pensar la cara de Axel, si 1.200.000 camiones iban a Quequén y a Bahía Blanca, por las rutas. Eso se pudo realizar con esta obra de gran impacto federal que queremos profundizar, mejorar y que genere una expansión plena, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino de Santa Fe hacia el norte. Nunca estás solo si te acompaña tu canción favorita y un mate con yerba Playadito. Colonia Liebig, La Correntina, departamento de Ituzaingó. Playadito, la del paquete amarillo. Al oro verde de tus yerbales. Playadito, la tradición que se comparte. Mezclando ritmo chamamecero. Seguimos con más Caminos Cooperativos, reviviendo los momentos más destacados de este Congreso Internacional organizado por Coninagro. Es el turno ahora de Gabriel Delgado, economista agrario y doctor en finanzas, quien sostuvo que Argentina exporta pocos alimentos para consumo directo. Ahora, no es cierto que no exporte con valor agregado. Los granos tienen mucho valor agregado. Argentina tiene que darse una estrategia a producir más granos, no solo para exportar más, sino para ponerlos adentro. En suma, tenemos que aumentar las exportaciones de alimento para humanos. Argentina tiene una estrategia desde hace muchos años de exportar graneles. Tenemos probablemente la primera o la segunda aduana del mundo más eficiente para poder, de alguna manera, comerciar graneles. Esos graneles están en general relacionados a piensos animales, ¿no? Como decía Fernando, son alimentos que otros países utilizan para engordar animales. Argentina exporta relativamente poco alimentos para humanos, para consumo humano directo. Y esto no es, y aparte a mí no me gusta llevar la discusión al tema de valor agregado sí, valor agregado no, porque los granos tienen mucho valor agregado. Un grano tiene conocimiento, tiene maquinaria, tiene robótica, tiene genética, tiene biotecnología. Ya no podemos decir que un grano no tiene valor agregado. Lo que pasa es que tiene poco valor. Una tonelada de soja, 300, 400 dólares, o una tonelada de maíz, sí, 200, 300 dólares, estoy hablando, digamos, de los vaivenes de los precios, no tiene nada que ver con los 4, 5, 6 mil dólares que puede valer una tonelada de carne. Y te voy a decir más, me gusta enmarcar esto en las recurrentes crisis que tiene la Argentina. Argentina es en los últimos 50 años es el segundo país del mundo que tuvo más recesiones.
y menos las del año 78, todas las recesiones fueron por falta de dólares y la crisis de tipo de cambio. Recomiendo el documento de CIPEC que escribió Martín Rapetti, Crecer para Exportar. Exportar para crecer, perdón. Porque allí está muy detallado y muy identificado cuál es, a mi criterio, el principal problema de la Argentina. Cuando vos sacás el valor exportado per cápita, es muy bajo en Argentina comparado con otros competidores nuestros, como puede ser Brasil o New Zealand. Entonces, a mí me parece que Argentina tiene que darse una estrategia de producir más granos, pero no para exportar, sino para comerlos adentro. Y a mí me parece que todas las inversiones que vayan en ese sentido, las tenemos que aprovechar sobre todo por las potencialidades que nos da Oriente. Y ojo, no estoy hablando de una estrategia quizás de 20 años o 30, porque acá hay tendencias muy fuertes, los jóvenes con el veganismo, el tema de no comer carne, la irrupción de la comida vegetal con gusto a carne, lo que va a pasar con la agricultura celular, que es la agricultura de tejidos, que se hace, o sea, hay tendencias muy fuertes que nosotros, la generación X o los baby boomers, incluso algunos nativos digitales, no tienen. El otro día, yo comento siempre esto, di una charla para chicos de secundaria en Argentina, del norte de la Argentina, del norte de Buenos Aires, perdón. El 75% de los chicos eran veganos o estaban camino a hacerlos. Es una movida muy fuerte y es una movida cultural. Y yo lo que creo que va mucho más allá de no comer carne. Creo que hasta implícitamente es una crítica al comportamiento que hemos tenido con el ambiente y con un montón de cuestiones que tienen que ver con la convivencia social de los que somos más grandes. Entonces me parece que todo eso impacta en el mundo de la alimentación. Y Argentina, con las calamidades económicas que tiene la Argentina ya desde hace muchas décadas, debería mirar esas tendencias para poder acomodar mejor el cuerpo, para tratar de tener un dinamismo importante en el comercio internacional y abandonar esta idea recurrente que tenemos de problemas de balances de pagos, que tantos problemas también de convivencia y tantos problemas políticos nos han traído, habiendo probado ya todas las bibliotecas de economía para solucionarlo. Y entonces, a mí me parece, y también lo digo con mucho respeto, que continuar pensando en aumentar las toneladas de soja o de maíz para exportar no luce como una propuesta robusta para el problema que tiene nuestro Banco Central. Y esto debería ser un gran pacto nacional. Tenemos que aumentar las exportaciones. Y la gran ventaja es que exportar alimentos para humanos no necesariamente nos genera demanda de dólares, como sí quizás lo genera la demanda de dólares para producir más grano. Y sabemos hacerlo en todas las provincias de la Argentina. Entonces a mí me gustaría sacar de escena el tema del tan controversial acuerdo con los chinos, y me parece que aquí lo relevante es tratar de ver de qué estrategia productiva se da o qué política agrícola se da a la Argentina para tratar de aportar de la mejor manera a tranquilizar la economía argentina y poder darle mayor robustez a nuestra macroeconomía. Y para eso necesitamos una discusión amplia de la política agrícola. No puede ser la logia primarizante versus no exportemos. Tiene que haber cosas al medio. Gabriel, te interrumpo un minutito porque Carlos... Déjame que te diga una cosa más, nada más. Imagínate que hoy la principal política agrícola en términos presupuestarios, superando al INTA, en términos presupuestarios, superando al INTA, superando al SENASA, superando al propio Ministerio de Agricultura con todas sus cadenas, es el Fondo Especial del Tabaco. La principal política agrícola, está el descalabro que hay, y no es una cuestión de esta gestión, esto tiene ya muchas décadas, casi en mi edad, que nací en el 75, creo que desde el 73 el Fondo Especial del Tabaco. Entonces, una política agrícola tan desenfocada, aparte digo, en un momento de COVID, que es una afección pulmonar, me parece que una discusión de una política agrícola de largo plazo para la Argentina, amplia, robusta, y además con carne, con mucha cosa para discutir, es muy importante. Y un comentario final respecto al tema de la salud. A mí me parece que hay una gran confusión, o sea, las tendencias en el mundo es que los consumidores quieren consumir cosas cada vez más sanas.
Sí, el por suerte. principal, Whole Foods, el principal supermercado de Estados Unidos, con lo cual Amazon se está metiendo en el negocio de los alimentos. El dueño de Amazon declaró en el 2018, cuando hizo la transferencia, que lo compraba porque el 30% de la góndola era orgánica y con tasas de crecimiento de 2 dígitos. La gente quiere consumir productos de ese tipo, con lo cual creo que esto hay que mirarlo desde el punto de vista sanitario, de la política agrícola y también desde el punto de vista del crecimiento del país. Y quiero decirte algo sobre los transgénicos. A mí me tocó aprobar la soja esta con el gen HB1 de girasol en soja, condicionada a China. Hay una confusión muy grande entre transgénicos y agroquímicos, porque uno de los primeros transgénicos que salió al mercado permitía usar cantidades enormes de glifosato. Y esto es un tema que Argentina tiene que discutir, porque Argentina usa 5 veces más de glifosato que el resto del mundo. Exacto, por eso. Y genera una presión sobre el ecosistema que hoy está generando un montón de problemas respecto a malezas resistentes y otras cosas. Creo que no tenemos que dejar... Pero este trigo, hay muchos transgénicos que no tienen ninguna conexión con los agroquímicos. Por el contrario, permiten no usar ningún agroquímico, fungicidas. Entonces, me parece que la transgénesis es algo que también la naturaleza lo hace de manera espontánea. Entonces, creo que hay que dividir la discusión entre la transgénesis, me parece, y los agroquímicos. Y quiero decirte un último comentario. Para mí, el futuro de la alimentación lo va construyendo, además de la cultura, por supuesto, y la costumbre de los pueblos, los médicos y, en segunda medida, los chefs. Y todavía creo que nosotros no tenemos, pero la ciencia ha avanzado mucho en el mapeo de ADN de los seres humanos. No tengo tiempo para contarte, pero yo me lo hice. Y el ARN, es decir, las bacterias que se conectan con lo que comemos con ese ADN. Y no sabemos las modificaciones que hace al microbioma del cuerpo muchos de los productos agroquímicos que consumimos. Exacto. Y esa es una línea de investigación de la Universidad de Stanford en Estados Unidos que trabaja fundamentalmente con glifosato y creo que tenemos que seguir estudiando mucho. Ahora bien, sí, la disbiosis microbiana de hecho es uno de los... Para discutir estos temas tenemos que discutir también cuáles son las implicancias que genera la macroeconomía en el tipo de cambio y en la pobreza, cada una de estas discusiones. Nunca estás solo si te acompaña tu canción favorita y un mate con yerba Playadito. Colonia Liebig, la Correntina, departamento de Ituzaingó. Playadito, la del paquete amarillo. Al oro verde de tus yerbales. Playadito, la tradición que se comparte. Mezclando ritmo chamamecero. Momento ahora del presidente de Coninagro, Carlos Giannisotto, que nos brinda las reflexiones finales de Congreso. Además, veremos la facilitación visual, el arte presente en el Congreso Internacional 2020 de Coninagro, con un trabajo que resume los contenidos expuestos en el Congreso a través de un novedoso arte. Uno está mencionado justamente en que el tema de los jóvenes es un buen momento para como mensaje final, ¿no? Y más como padre de hijos que plantean de irse
bueno, decirles que estamos trabajando, que estamos viendo a ver de qué manera podemos, que el campo los abraza, que los espera, como el tema de la mujer, como el tema de la familia, como los jóvenes que tienen ganas de emprender. Es que el campo también representa eso de alguna manera, ¿no? La familia, la unión. Es el nacimiento de las esperanzas. Exacto. Y ojalá que la Argentina no pierda eso, porque también está la realidad de que hay que retener los jóvenes que son del campo. Claro. En combinación con eso, estamos en la era de la ley del conocimiento. Por lo tanto, la otra reflexión es que la educación rural tiene que ir de la mano, creo que lo mencionaron ya algunos panelistas, de la mano de esta potenciación de todo el sector agroindustrial. Tenemos que ver, tuvimos conversaciones con el ministro y demás, que tiene que... Hoy los productos, no sé si Luca tendrá mejores números, en el precio final la materia prima está entre el 8 y el 10%, luego viene un montón de elementos. Es decir, que ojo con estos datos, en donde nuestro sector, y ahí viene el lugar de los jóvenes, tienen que incorporar conocimientos tecnológicos de innovación de esta alimentación saludable y sustentable. Entonces aquí hay mucha madera para cortar. Y bueno, y por último, el agradecimiento a todos ustedes que de temprano han estado tomando nota, conversando, analizando. Yo creo que esto también forma parte, como dijo Martín, decía, hay desavenencias, pero como dijo Bartoli también, pero creo que estamos encaminados. Yo creo que el Consejo Agroindustrial, la mesa de enlace que tiene una perspectiva diferente, que muchas veces también nuestras bases nos critican, que dicen, negro, tú estás hablando, hay que apretar el acelerador. Y estamos en la búsqueda de ese equilibrio, pero lo importante es que no estamos callados. Este Congreso ha tratado de manifestar en distintos puntos, de distintas formas, distintos pensamientos y propuestas. Acá lo bueno es que se mira para adelante. Los países que miran para atrás no funcionan. Los que miran para adelante, que no significa tener mala memoria, son los que pueden proponer y pueden realmente generar riqueza y distribuirla. Así que bueno, muchísimas gracias por este tiempo tan valioso que nos han dispuesto. El cooperativismo de Argentina, a través de Coninagro, reunió en el Congreso Internacional 2020 a dirigentes, ministros, gobernadores y periodistas para intercambiar ideas sobre la producción de alimentos argentinos, su apertura al mundo y la actualidad del sector. Cuando la humanidad debate cómo seguir adelante luego de la pandemia, el cooperativismo puede contribuir, no solo desde su modelo de producción, sino también desde su impronta y cultura signada por el asociativismo. La ruralidad está abierta para recibir y contener a muchas familias. Nuestro aporte a la recuperación de los lazos comunitarios y las políticas poblacionales está relacionado con el arraigo en el que el rol de las mujeres es fundamental. Desde la cosmovisión del bien común, en el Congreso se planteó que el desafío es producir más y mejor, para que los alimentos lleguen a la mesa de todos los argentinos. Los disertantes coincidieron que la sustentabilidad implica inclusión social y respeto por el medio ambiente. Debemos ser competitivos, incluyendo e implementando nuevas tecnologías. En su congreso, Coninagro replanteó la propuesta de federalizar la economía y regionalizar el país, estableciendo puentes entre el sector público y privado en las diferentes localidades. Se trabajó en la importancia de la infraestructura y un sistema educativo acorde para potenciar a los jóvenes rurales con una visión social para robustecer a nuestro sector. Debemos ser más audaces para conquistar nuevos mercados y necesitamos políticas que le quiten el freno a los productores que están descapitalizados. El desafío es vencer los índices de hambre y pobreza. En ese marco, Coninagro quiere tejer un sistema virtuoso donde el productor pueda obtener financiamiento para crecer y producir y de esta manera generar empleo de calidad, agregando valor a todos sus productos. Coninagro, Congreso Internacional 2020. Alimentos sustentables en Argentina. Así finaliza una nueva emisión de Caminos Cooperativos, el programa semanal que te muestra la actualidad del sector cooperativo y de la economía social y solidaria.
Nos encontramos en 7 días. Hasta la semana que viene.